Bueno, pues terminamos nuestro día con broche de oro con el doctor Conrad Schaeffer, monje benedictino, con el título Exégesis intertextual, ¿quién es el dueño del tesoro? Él es doctor en Sagradas Escrituras, defendió su tesis doctoral en el École Biblique et Archéologique de Jerusalén, de Zacarías 14 and the Formation of the Book of Zachariah. Además, tiene varios libros, de los cuales están aquí en venta por si quieren aprovechar: Salmos, Cantar de los Cantares y Lamentaciones de Biblioteca Bíblica Básica y Profetas Menoras de Biblioteca Bíblica Básica. Además, ha escrito varios artículos: Cantar de los Cantares, La retórica del amor en Col, Jesús llamó a los que él quería, Marcos 3:13, La formación del discípulo en efemérides mexicana, y Psalms, The Jerome Biblical Commentary for the 21st Century, de John J. Collins y otros editores. Pero sobre todo, él ha querido dejar claro que es un orgulloso y entusiasta miembro del ABM desde 1996 hasta el 2024, de lo cual todos nosotros somos testigos. Vamos a darle un gran aplauso para recibir al padre Conrad. Damas y caballeros, animados colegas y amantes de la palabra de Dios, desde la cabina su capitán avisó que haremos escala en Babilonia en el siglo VI a.C. para recargar combustible en el aeronave. Retomaremos nuestro vuelo a Jerusalén esperando aterrizaje en el año 320 a.C., donde nos hospedaremos en la nueva casa del profeta Zacarías. Seguiremos hasta nuestros destinos finales a Antioquía, Jerusalén y Roma, esperando nuestro desembarco alrededor de los años 80 a 100 después de Cristo. Esperando su total cooperación durante este vuelo, si podemos ser de ayuda, pónganse de contacto con Thais. Les invito a relajarse y disfrutar el viaje. Les aviso de que puede haber turbulencias. De los evangelios llaman la atención detalles de la descripción del Mesías en Jerusalén, que tienen sus raíces en el Antiguo Testamento. La entrada de Jesús a Jerusalén en los dos evangelios particularmente, dicen: esto sucedió para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Digan a la hija de Sión: mira que tu rey viene hacia ti humilde y montado sobre una asna. Luego, el precio de la venta de Jesús. En Mateo 27, así se cumplió lo anunciado por el profeta Jeremías. Error, era Zacarías. Y ellos recogieron las 30 monedas de plata, cantidad en que fue tasado aquel a quien pusieron precio los israelitas. Luego, la profecía del pastor herido y la consiguiente huida de los discípulos en Mateo 26. Cito: esta misma noche ustedes se van a escandalizar a causa de mí, porque dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Y luego nos llama la atención el traspaso del costado de Jesús. En Juan 19, uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. Gracias, el Nuevo Testamento. En torno a la pasión de Jesús, los evangelios
están recordando al profeta Zacarías. En la primera hija de Sión, Zacarías, esta cita, es una cita exacta de Zacarías en el Evangelio de Mateo. En la segunda, acerca de las 30 monedas de plata, Zacarías dice, ellos pagaron mi sueldo 30 monedas de plata. Tomé las 30 monedas de plata y las arrojé en la alcancía del templo del Señor. También sabemos que en Jeremías capítulo 32, la compra-venta de un campo en Jerusalén fue de 30 monedas de plata. Entonces tenemos una resonancia tanto de Zacarías como Jeremías en el texto de Mateo. La cita respecto a la herida al pastor y la dispersión de las ovejas es un texto, una cita exacta de Zacarías capítulo 13. Y luego uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. Un texto que nada más encontramos en Juan y es un texto que provoca mucha polémica y mucha reflexión y hasta mucha espiritualidad. Los dos sacramentos del bautismo y Eucaristía. Pero Zacarías sí dijo, mirarán hacia mí en cuanto a aquel a quien traspasaron. Harán duelo por él como se llora a un hijo único, y le llorarán como se llora a un primogénito. Y luego, un capítulo después, Zacarías, habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, a fin de lavar el pecado y la impureza. Pregunto, ¿hay una relación entre Zacarías y esta cita de Juan, o es la imaginación, la subjetividad del oyente, lector de este pasaje? Observamos en este collage literario, además de la evocación al profeta Zacarías, la cita del profeta respecto a herir al pastor Mateo, que pone la pasión de Cristo en un contexto de la profecía del Antiguo Testamento. En torno, podemos discutirlo, estoy poniendo este colofón de Zacarías, que es el último capítulo de Zacarías, en el año 300, después del año 330, después, porque poco antes hay una alusión a los griegos y la conquista de los griegos. Entonces, estoy de acuerdo con ustedes. Zacarías, siglo sexto, pero el colofón de Zacarías, apocalíptico, siglo cuarto. Entre detalles notorios del colofón es el capítulo 14, el último capítulo. El colofón apocalíptico. Apocalíptico es un género recién nacido en los últimos 300 años del Antiguo Testamento. Entonces, menciono solo 3. El capítulo 14. El valle de mis montañas quedarán obstruido como lo fue a causa del terremoto en tiempos de Osías, rey de Judá, y vendrá el Señor mi Dios y todos los santos con él. Otro texto, Zacarías 14. Aquel día saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, tanto en verano como en el invierno. El último versículo de Zacarías
aquel día ya no habrá más traficantes en la casa del Señor de los ejércitos. ¿Hay reminiscencia de otros textos? Textos que evocan oráculos que los preceden y tienen puntos de contacto con citas en el Nuevo Testamento. Y aquí tomo los tres versículos que acabo de mencionar. En Amos, al inicio de su libro, palabras de Amos en los días de Osías, rey de Israel, 2 años antes del famoso temblor. Zacarías, el temblor, en días de Osías. Vendrá el Señor con todos los santos. Luego Mateo enmarca la visita de Jesús. Mateo es el único evangelista de los sismos, ¿no? Tanto Padre Máximo lo mencionó ayer, no es un temblor, es un maremoto o es un maremoto, no, pero la palabra es sello, es temblor en el mar. Pero hay 3 más temblores en el Evangelio de Mateo y no están registrados en ningún otro evangelio. Esto sería en Mateo el estandarte del misterio pascual es el sello, es el terremoto. ¿Dónde estoy? Sí. Mateo enmarca la visita de Jesús a Jerusalén, empezando en la entrada de Jesús a Jerusalén como un temblor dentro del pueblo, dentro de la multitud. Entonces, entramos en la pasión de Cristo con un temblor, este sello. Luego, en el momento de la crucifixión de la muerte de Jesús, hay un temblor y se rasga el velo del templo. Otro temblor que no está registrado en la historia de la orografía o topografía. Hay temblores en Jerusalén, pero no hay uno recordado en este año en torno a la muerte de Jesús. Y también hay un temblor, es más bien un temblor psicológico registrado con la misma palabra temblor entre la guardia en el momento de la resurrección. Temblor, temblor, temblor y temblor, terremoto en Zacarías. En Ezequiel 46, del costado del templo, la corriente brotará del umbral del templo hacia el oriente hasta el mar. Ya vimos en Zacarías, brotarán de Jerusalén aguas vivas hacia el mar oriental y hacia occidental. Entonces, Zacarías había leído Jeremías 200 años antes y había aumentado o modificado del costado del templo un río que purifica toda la tierra hasta las aguas del Mar Muerto, pero añadió otro río que va hacia el occidente por su interés en la universalidad de la salvación. Entonces, ¿está tomando textos ya conocidos o está inventando o es ignorante o es consciente de su profecía aquí? Luego, la evicción de los traficantes de la casa del Señor, Zacarías capítulo 14. Ya no habrá más traficantes en la casa del Señor. Me dices, la palabra allá no habría cananeos, pero cananeo aquí, hay varios momentos, los cananeos son los traficantes conocidos en otros textos bíblicos. Entonces, Zacarías estaba recordando, Zacarías 14, 320, estoy proponiendo, está recordando a Isaías 52, Nahum
el capítulo 2, y yo propongo, estoy descartando el libro de Joel aquí, porque podemos en otro momento discutir si Zacarías y Joel están contemporáneos en el siglo IV. Hay muchas reminiscencias o muchos puntos de contacto con Zacarías capítulo 14 y Joel. Pero estos profetas del siglo VI profetizan el shalom de Jerusalén, su santidad, la exclusión de los impíos, los incircuncisos, los impuros y extranjeros de Jerusalén. Luego, Zacarías, no habría más traficantes. Y ahora, no es una cita, pero hay una alusión en los 4 evangelios acerca de la visita de Jesús al templo y la evicción de los traficantes del templo. Ahora, ¿es simplemente por accidente o el mismo evangelista está hablando al oído del corazón del oyente, del receptor de los textos? Se observa que Zacarías, con mirada hacia atrás, cita o evoca textos. Tengo problemas con textos y yo quería preguntar también a Raúl. Hay varios, ¿podemos hablar de textos escritos desde hace cuándo? Pero voy a utilizar la palabra texto y también clásicos. Ya están dentro del ambiente teologal religioso de Jerusalén, llegando hasta el siglo IV, V, IV. Textos que resuenan en el oído del auditorio. Y por su parte, los evangelistas evocan al profeta Zacarías, quien hunde sus raíces en la tradición, con el resultado de crear una familia de textos. En una palabra, intertextualidad, también referido en sus inicios del estudio contemporáneo de intertextualidad. Hablamos más bien del estilo antológico. Surge la pregunta acerca de qué manera los profetas tardíos tenían acceso a sus predecesores. Mientras la formación del libro de Zacarías llega hasta su final, 200 años para la colección, la edición de Zacarías, así como 200 años, como 400 años para la edición de Isaías, mencionaste ayer, porque ¿qué vas a hacer con el Apocalipsis de Isaías en el capítulo 24, ¿no? Que tú dices que es proto Isaías, pero yo diría que pues cuidado con esto, querido colega. Ya puedes recibir, somos amigos, ¿no? Mientras la formación del libro de Zacarías llega hasta el final, hasta el siglo IV antes de Cristo, ya hay evidencia de que algunos rollos de los profetas de los siglos VIII al VI están logrando una forma cuasi canónica. Por cierto, en el siglo III, con la traducción de la Biblia en griego, sí, ya tenemos textos prácticamente llegando a su forma canónica. Luego, en las segunda y tercera generaciones del cristianismo, algunos escritos, la Torá, los profetas, ya resonaban en el oído y la conciencia de la sociedad judía por medio de su uso en la sinagoga. En lo siguiente, como entrada en este fenómeno de la intertextualidad, propongo una parábola. Yo estaba caminando en el jardín del profeta Zacarías. Yo quité una piedra
removí el suelo, descubrí un cofre enterrado. La cerradura oxidada de la tapa me dijo todo. Hay algo aquí precioso. Abrí la cerradura, levanté la tapa y me quedé asombrado. Oro, incienso y mirra, tesoros y baratijas, pero todo depende del ojo del admirador. Entonces entré en el dilema. Zacarías es el dueño del jardín, pero él no sabía. Yo descubrí el cofre enterrado. Entonces, ¿quién es el legítimo propietario? ¿Zacarías, el dueño de la propiedad? ¿O uno de nosotros, el intérprete? ¿Le digo o no? En la hermenéutica bíblica, el enrevesado mapa de la intertextualidad deja abierta esta pregunta. ¿A quién pertenece la riqueza de la interpretación de un texto? ¿Al intérprete que encuentra el tesoro? ¿O el autor del texto? El intérprete entra en el bosque de la resonancia de temas y textos, palabras entre sí, que pueden ser simples ocurrencias subjetivos del oyente lector, pero se mueven hasta preguntar sobre la intencionalidad del autor sagrado que cita y evoca otros textos. Surge otra pregunta: ¿cómo valorar el significado enriquecido de un escrito que evoca textos anteriores o provoca obras posteriores? El texto de prueba que propongo para evaluar la intertextualidad es el colofón del complejo libro de Zacarías. El profeta cita o evoca a textos cuyo sentido y trasfondo enriquece su mensaje. Evaluaremos su intención de recurrir a lo que se estaban convirtiendo en textos clásicos en su tradición religiosa en la formación de su oráculo tardío. En un segundo momento apreciaremos cómo los matices de su oráculo del siglo IV antes de Cristo, con raíces en los profetas, florecieron en los escritos de los orígenes del cristianismo al finales del primer siglo. El fenómeno de la intertextualidad se refiere a la relación existente entre textos y con más precisión a cómo citas bíblicas se formulan en relación con otras obras, y luego la riqueza de la evocación y alusión entre textos en la hermenéutica. La intertextualidad se detecta cuando literal o de modo equivalente estructuras, temas o vocabulario de textos previos se entrelazan en la composición de un texto posterior dirigido a otra generación receptora. Breve definición de los términos: la cita, la alusión y el eco. Tres conceptos intrínsecos en la intertextualidad son la cita y la alusión. En la alusión tenemos dos tipos: la alusión consciente, directa, intencional, y el eco, inadvertido o fortuito. La cita es el modo más explícito que se da entre los tres. Designan categorías de la influencia, que no tiene que ver tanto con las frases literales, sino con la evocación del pensamiento o de la obra de un autor con un género literario afín, a veces con la intención de dar autoridad a un texto dirigido a una nueva generación. Oráculos proféticos, además de cita y alusión, exhiben su influencia en la redacción de escritos transversales.
Este fenómeno está evidente en los oráculos de Zacarías, que estaba cosechando de 2, 3, 4 siglos de oráculos proféticos. Determinados criterios distinguen los modos de referencia en la cita. Un autor recuerda un texto, un bloque de palabras textuales o casi literales, a veces acompañadas de una anotación introductoria, marca la distinción entre una texta formal y una cita informal. Ya vimos la cita formal en Zacarías, el retrato del Mesías, un rey humilde. Como es. Esto sucedió para que se cumpliera lo anunciado por el profeta y la cita de Zacarías. Los evangelistas entretejan citas informales para referirse a la vida de Jesús. Juan, en su relato de la muerte de Jesús, alude a un texto del profeta: mirarán hacia mí a quien traspasaron. Llorarán como se llora por el hijo primogénito, por el primogénito. En comparación con la cita, la alusión y el eco son menos precisos. La alusión, más fragmentaria, manifiesta suficiente prueba para ser reconocida por el oyente lector. Digo oyente lector, o podemos decir receptor, porque simplemente no sabemos cuál fue la accesibilidad aún para la población a un texto escrito. Teníamos el texto en el oído por su leccionario, por su uso en la sinagoga o la asamblea, pero la mayoría de la población simplemente no tenían acceso a textos escritos. Eran textos, posiblemente un texto escrito, pero pronunciado en sus asambleas. La alusión evidencia algunas características. Que el autor tenga la intención de aludir a un texto o conjunto de texto. Intencionalidad de parte del autor, del autor del nuevo texto. Que la alusión puede ser percibida por el oyente lector, y cosa de menos peso en el análisis, que el oyente lector tenga acceso al sentido original del aludido texto y sepa integrarlo en el nuevo contexto y su interpretación. ¿Por qué? Porque se supone que si hay una alusión consciente, entonces el texto de base va a servir para ampliar el sentido, la interpretación del nuevo texto. ¿Por qué esta modificación de un texto antiguo? ¿Por qué en un texto que vamos a leer? ¿Por qué la denuncia de Babilonia en Isaías capítulo 13, en Zacarías aparece como la denuncia de Jerusalén? Entonces Babilonia se vuelve Jerusalén, o hay algo del Jerusalén en su actualidad que parece Babilonia hace 2 siglos. Algunos criterios ancilares desvelan una alusión. Cuantos más elementos comparta con el texto aludido, y cuanto más rara sea un vocablo que compartan, más probabilidad hay de vínculos entre 2 textos, y que el autor pretende que el oyente lector reconozca la alusión en su contexto original y la puede aplicar al contexto nuevo para enriquecer su mensaje. El nuevo mensaje toma carne gracias a los textos anteriores que sí son
aludidos intencionalmente, pero también reconocidos en la escucha. De los tres modos de resonancia entre los textos, el eco es el menos explícito y el más difícil de corroborar. Del eco se destacan algunas características. El eco puede ser intencional o inconsciente de parte del emisor y en su recepción de parte del oyente lector. Entonces se supone un alto grado de subjetividad en la interpretación. De todos modos, lo que yo veo actualmente en nuestros estudios en las tesis en la en la Universidad Pontificia, es que estamos utilizando la palabra intertextualidad para cualquier cosa y resulta totalmente subjetiva, ¿no? Parece que estamos casi inventando, ¿no?, una espiritualidad, no una teología, una espiritualidad en torno a la interpretación de algunos textos o la evocación de algunos textos. Entonces, subjetividad del eco. El eco no tiene una sola fuente que se puede identificar con certeza. Falta la evidencia de que el autor del texto quiera conectar al receptor por medio del eco con otro texto. Ecos son ecos. El eco no depende del sentido de un texto original para comprenderlo en su nuevo contexto. A veces el eco es simplemente un ruido constante dentro del ambiente en que estamos viviendo. Y puede tener o no raíces en un texto específico o en varios textos específicos. El libro del Apocalipsis es una fiesta de ecos y alusiones a la Torah, bueno, particularmente Éxodo y Génesis, y a Isaías y los libros con tinte apocalíptico en el Antiguo Testamento. Pero ¿hay citas específicos? Pues sí, a lo mejor los 4 caballos, uno que es verde y uno es rojizo y otro es negro y otro blanco, sí tienen su referencia específicamente a Zacarías, capítulo 2, pero el Apocalipsis es una fiesta de ecos. La evocación y la identificación de los textos transversales dan riqueza al texto. En esencia, el eco se distingue por no precisar un vínculo entre el receptor y los textos evocados, que pueden ser fortuitos, resonancias o bien conscientes, intencionales de parte del autor. De todos modos, el reconocimiento del eco entre los textos amplía los parámetros de la hermenéutica. El asesor del cofre del tesoro enterrado se vuelve más rico por el descubrimiento de las citas, las alusiones y los ecos. 3 niveles de exploración. Conviene indagar las fuentes potenciales del autor en 3 niveles. ¿Cuáles son los paralelos estructurales, los paralelos temáticos y los paralelos verbales? Se determina un paralelo estructural cuando el lenguaje y los temas ocurren en el mismo orden en 2 textos. Zacarías 14 muestra paralelismos estructurales con otros escritos en lo siguiente. El énfasis en el tema del único Dios y Señor y el artificio del género apocalíptico. La alianza de Dios en el pueblo. La destrucción y la restauración de Jerusalén, la ciudad como epicentro internacional y santuario consagrado al Señor.
Un paralelo temático evidencia que una sección tiene su raíz en un precedente. Por ejemplo, la restauración de la tierra y la ciudad en Isaías y en los últimos capítulos de Ezequiel encontramos en Zacarías. Un paralelo verbal existe siempre que al menos dos palabras de significado mayor coinciden en Zacarías y en su fuente, pero particularmente palabras raras que no se encuentran en otro lugar. Trazando las influencias literarias, la interpretación del colofón de Zacarías depende del reconocimiento de sus antecedentes en los profetas, las citas y las alusiones. El autor se aprovecha de un amplio repertorio. A medida que se presta de estos antecedentes, recuerda el pasado, ratifica y actualiza su mensaje, transfiere su mensaje para sus contemporáneos. Esto es lo que nosotros hacemos en la hermenéutica. Aquí particularmente un gran regalo de la exégesis y hermenéutica aquí en América Latina es precisamente este punto, porque lo que he visto en algunas escuelas en otros países, nos quedamos enamorados con el texto en su pasado, pero el gran avance de hermenéutica aquí en América Latina ha sido, pues estamos hablando de un texto en el pasado que ha sido reevaluado y reportado en el Nuevo Testamento y en la actualidad, en la pastoral bíblica, pero también en la hermenéutica. Identificamos tres maneras en que Zacarías demuestra familiaridad intertextual con sus predecesores. Primero, paralelos estructurales, temáticos y verbales que forman el trasfondo literario y teológico del colofón. Aquí nada más voy a mencionar dos cosas, hay muchos más en este estudio. Dentro del cofre de Zacarías, algunos textos exhiben paralelos estructurales, temáticos y verbales, que forman el trasfondo literario y teológico del colofón. Menciono dos textos, Isaías y Ezequiel. Isaías 13 es un oráculo en contra de Babilonia. Babilonia no existió como imperio en el siglo VIII cuando vivió Isaías. Entonces es un texto que se añadió al proto Isaías. Isaías contrapone las tropas del Señor convocados para una guerra santa con el pueblo enemigo de Jerusalén, Babilonia. Su destrucción y la de sus habitantes, descrita con el vocabulario del día del Señor, incluye catástrofes cósmicas y proyecta una catástrofe universal. Los tiranos designan las naciones poderosas que marchan contra Jerusalén. Zacarías da eco de este pasaje y la modifica. Ahora el asalto contra Babilonia sería contra Jerusalén, con vistas de su purificación, restauración y triunfo al final de los tiempos. Ezequiel, capítulo 47, el manantial que brota del templo. La imagen de Jerusalén en Ezequiel 47 es un prototipo de la elevación de la ciudad y las abundantes aguas que fluyen de la ciudad. Zacarías 14. Ezequiel ve un manantial que brota del costado del templo. ¿Quién es el templo? ¿Y cuál costado?
se vuelve cada vez más profunda y recorre el país hasta llegar al Mar Muerto, saneando sus aguas. Siglos después, pasando por Zacarías, esta misma imagen será utilizada por el autor del Apocalipsis. Y Juan, en la crucifixión de Jesús, evoca la imagen cuando el soldado atravesó el costado de Jesús, fuente de agua y sangre. Jeremías capítulo 25, 26, el templo que hablamos hace poco. Dentro del cofre enterrado en el jardín de Zacarías, los paralelos verbales, frases poco comunes, se hacen eco de otros textos. Los paralelos estructurales y temáticos auxiliares muestran que Zacarías tiene la intención de evocar determinados textos, aún sin citarlos palabra por palabra, pero hay un abanico de textos que sí convergen en indicar ciertos textos detrás del mismo Zacarías. Intertextualidad, calle de doble sentido, el aterrizaje de Zacarías 14 en comunidades judío-cristianas en Antioquía, Medio Oriente y Roma en las segunda y tercera generación del Nuevo Testamento. Volvemos a la parábola del tesoro enterrado en el jardín, con su aplicación al profeta Zacarías y cómo las citas y alusiones se actualizaron bajo la luz del misterio pascual de Cristo. Algunas citas y alusiones en torno al misterio pascual del Salvador hunden sus raíces en el llamado Deutero Zacarías, o yo diría Trito Zacarías. Ahí Zacarías se prefigura a Jesús y Mateo y Juan aluden a varios temas e imágenes que encuentra en Zacarías. En Jesús vemos cómo se cumplen las profecías, la entrada del manso y humilde montado en un burro, el tema del pastor, el sacrificio del profeta, el agua y sangre que salen de su costado como si fuera el templo, y la santidad de todos los artículos de la ciudad santa. El siervo de Dios no impone su poder de manera violenta, sino con la ternura y compasión. Jesús se revela como aquel que no busca la atención y reconocimiento mundanos, sino como cumplimiento de las profecías, algunas de las cuales son resumidas en los últimos capítulos de Zacarías, con su remate en el colofón. En conclusión, ¿para qué sirve la intertextualidad? Una valoración de la intertextualidad de Zacarías enriquece la interpretación. Ilustra el grado en que el profeta fue innovador y sustenta la inferencia de que Zacarías, como su contemporáneo Joel, era un profeta literario, familiarizado con los textos clásicos y se plasmaba su profecía. Finalmente se plasmaba por escrito su profecía. La intertextualidad es la evidencia de una tradición, un canon en plan de desarrollarse y ser reconocido, de una literatura venerada y se realizaba a lo largo de sucesivas generaciones. En las citas
las alusiones y distantes ecos de textos a lo largo de la Biblia, se distingue el ritmo del tambor del avance de la historia de la salvación a lo largo de la Biblia hacia su realización en la salvación de Cristo, realizado en Cristo. La intertextualidad evidencia la floración de la escucha y la lectura de los textos sagrados que fueron adoptados para desglosar el misterio pascual de Cristo. La intertextualidad es el cofre de temas y símbolos que se hace transhistórico. La narración de la salvación en toda época, cofre del cual se puede sacar elementos para plasmar el mensaje de la salvación para una nueva generación. Para concluir, encontramos en el cofre que Zacarías sirvió como puente de los oráculos clásicos, de los profetas de los siglos VIII al VI antes de Cristo, los releyó, modificó y amplió algunos temas desde su contexto socio-religioso finales del siglo VI. Con un recorrido de casi 2 siglos de evolución editorial de su librito hasta finales del siglo IV. Propuse la fecha del escrito de Zacarías 320. Luego descubrimos en el cofre citas y alusiones a sus oráculos, ahora bajo la luz del misterio pascual de Cristo, en escritos de la segunda y tercera generación cristiana. Evidencia de que el mismo Zacarías fue aludido, citado y aplicado al ambiente socioteológico a finales del siglo I. Citamos la limpieza del templo, el lanzado del pecho de Cristo que abrió 2 fuentes de sangre y agua, y ya entrado en el género apocalíptico con raíces en los profetas Isaías e Ezequiel, con sus evocaciones en Zacarías, floreció en la profecía de la santidad imprescindible de Jerusalén al final de los tiempos, profecía que recibe su sello de aprobación en Ezequiel, Zacarías, con ecos en Nahum, Isaías, Joel, sobre la exclusión de los impuros y traficantes en el templo, confirmado por las palabras de Jesús: mi casa será casa de oración, pero ustedes la habían hecho una cueva de bandidos. Y el espectáculo apocalíptico de Mateo y Marcos y el mismo Apocalipsis, el misterio de Cristo en la salvación universal que reverbera con alusiones o evocaciones de Zacarías y sus fuentes. Bueno, ahora al ataque. Abrimos las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario al padre Conrad. Padre Conrad, excelente exposición. De esto que ahora nos ha comentado, a mí me surgía una pregunta en el desarrollo, que es si hemos dicho, y de alguna manera usted también lo manifiesta, que el exégeta o el hermeneuta no solo interpreta el texto, sino que también se debe dejar interpelar por el mismo texto. ¿Qué tan válido es darle el nombre de exégesis o de hermenéutica a las composiciones que pudiera producir hoy la inteligencia artificial? Digo porque es, es un hecho también, ¿no? Que hoy a la inteligencia artificial
los comandos necesarios y te crea producciones muy, muy buenas. Entonces, ¿qué se puede decir de ello? ¿Qué validez o conexión? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Perdón? ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta es, ¿qué tan válido es darle el nombre de exégesis o de Sí, sí, hermenéutica exactamente. a las composiciones que pudiera producir esa Sí, sí, sí. inteligencia artificial Bueno, hoy? exégesis pues es algo muy rutinario, incluso en los medios de cibernéticos, en los programas. Pero hermenéutica sí, hasta cierto punto tenemos que, bueno, yo diría que estamos entrando en una nueva fase de hermenéutica, am, siempre filtrado por el cerebro humano, pero ah, utilizando también los medios de comunicación, incluso para comunicar la hermenéutica. Yo creo que en los próximos pocos años vamos a ver que uno de nuestros mayores contactos evangelizadores va a ser no inteligencia artificial, sino los medios de comunicación. Y no puedo decir más de inteligencia artificial porque desconozco hasta dónde estamos llegando con esto. Pero gracias por la pregunta. Voy a investigarlo. En el avión ayer, cuando llegué, la persona que estuvo conmigo en el asiento, no sé quién es, pero estaba leyendo precisamente acerca de la inteligencia artificial, que no he entrado en este campo. Gracias. Inteligencia artificial. ¿Alguien más que desearía participar o no sé si a nivel virtual tenemos alguna pregunta? ¿No? No, todavía no. Miguel. Muchas gracias, Padre Conrad. Lo que estaba comentando de espiritualidad de la intertextualidad, ¿cómo pasar de ser una espiritualidad a algo más sólido? Precisamente por lo que No estaba entiendo. comentando. ¿Cómo puedo? ¿Cómo pasar de ser una espiritualidad, o sea, que se construya una espiritualidad en torno a la intertextualidad, que es lo que estaba comentando? Sí. San Bernardo, 5 volúmenes sobre el cantar de los cantares. Sí. No, y son magníficos, o sea, son excelentes, pero va más allá del exégesis y la interpretación, pues ya se vuelve dentro de las nubes de un misticismo en este sentido, ¿no? Y también en algunos de los tesis, particularmente el año pasado, tuvimos un tesis muy, muy bueno sobre el perfume, pero también llegó hasta ah, la, pues hasta la espiritualidad de perfume. Sí. Y algunos textos, bueno, muchos textos de los madres de la iglesia respecto a la espiritualidad, su lectura mística del texto bíblico. Gracias. Miguel. ¿Alguien más quisiera hacer una pregunta o un comentario? Pues agradecemos. Ay, perdón, agradecerle al Padre. ¿Soy yo? Está en la nube. Pues agradecemos al Padre Conrad que ha abierto el tesoro y nos ha hecho ver el oro, incienso y mirra dentro del tesoro de Zacarías. Le agradecemos con un aplauso y